Al iniciar este breve curso virtual de Historia de la Iglesia, es importante que tengamos claros algunos presupuestos importantes para poder acometer el estudio de la historia de manera correcta. Esos primeros presupuestos son, primero que todo, tener claro que el estudio de la historia tiene un método propio, ¿verdad? El método histórico, que tiene que ver con el estudio de las fuentes documentales y monumentales de acuerdo con una crítica histórica. Fuentes documentales significa todo lo que esté por escrito, y monumentales son evidencias que no están escritas. Por ejemplo, construcciones, obras de arte, restos arqueológicos, todo este tipo de cosas. Tumbas, cosas por el estilo. Todo eso son lo que se conoce como monumentos, ¿verdad? Y se enfrentan de una manera crítica, se abordan de una manera crítica. Abordar de una manera crítica significa, para cada cosa, para cada evidencia, para cada documento, para cada monumento, es entender quién lo hizo, por qué lo hizo, en qué circunstancias, para qué, ¿verdad? Con qué objetivo, de qué manera, para poder entender qué datos nos aportan esos documentos o esos monumentos, o sea, esas fuentes históricas. Otro presupuesto muy importante en el estudio de la historia de la Iglesia, y yo diría también que en la vida de la sociedad deberíamos tener claro, porque ahorita no lo tenemos claro, es entender que nunca se debe juzgar el pasado con los criterios del presente. Estudiar historia, que sea la historia universal o en nuestro caso la historia de la Iglesia, nunca es para emitir juicios de valor de lo que sucedió hace siglos. No podemos juzgar a las personas o los acontecimientos de hace 1000 años o de hace 500 años con los valores nuestros de hoy, ¿verdad? De la sociedad del siglo XXI, porque la visión del mundo, porque los conocimientos científicos, porque el desarrollo social, porque la comprensión del mundo y del ser humano ha cambiado, y porque los valores han cambiado, y porque hay un montón de criterios con los cuales la sociedad de hoy se rige que no se conocían hace 500 o hace 1000 años. Entonces hay que tener claro que cuando estudiamos historia es para conocer los hechos, para comprender sus causas y para identificar también sus consecuencias, pero nunca para juzgarlos ni para condenar a nadie del pasado con nuestra visión de hoy, sino entender cuál era su visión, cuál era su comprensión, cuál era el marco de valores que regía la sociedad en aquel momento y el por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Y un tercer presupuesto tiene que ver con los grados de verdad histórica. Hay en el estudio de la historia hechos de los cuales tenemos certeza porque hay una prueba contundente. Hay hechos sobre los cuales tal vez no tenemos total certeza, pero hay indicios que nos hacen pensar que ocurrieron de un cierto modo. Y hay otros hechos de los cuales se habla, de los cuales no tenemos evidencia, pero que, de acuerdo con una recta razón, es comprensible que sí pudieron haber sucedido. Entonces, estos grados de verdad histórica justamente dependen de esto, depende de qué tan fuerte es la evidencia que tenemos acerca de ellos. Entonces, en ese sentido hablamos de hechos posibles, como aquellos hechos de los cuales no tenemos una evidencia, pero que la recta razón y el sentido común nos apuntan o nos dejan entrever que efectivamente pudieron haber tenido lugar. Los hechos probables son aquellos de los cuales hay indicios que nos hacen pensar esto sucedió de esta manera, aunque no tengamos la prueba contundente, irrefutable, pero sí pruebas indirectas que nos dicen, bueno, esto parece que fue de este modo, por deducción. Y los hechos ciertos es donde sí tenemos una prueba clara, evidente, irrefutable, contundente, de que un determinado hecho tuvo lugar. Conforme vayamos avanzando, entonces vamos a hablar de ciertos hechos que se pueden catalogar según estos 3 grados de verdad histórica, para que tengamos también ahí pues un elemento, ¿verdad?, de discernimiento para saber pues cuándo debemos dar un hecho por cierto o
simplemente como un hecho probable o un hecho posible. Además de esto, debemos recordar que hay una división que se hace de la historia universal, no porque la historia sea fragmentada, ¿verdad? O sea, el desarrollo de los acontecimientos, de la vida, de la civilización, no es así tajante, no cambia de la noche a la mañana. Es un continuo, ¿verdad? El desarrollo de la vida del ser humano es un continuo. Pero para efectos de estudio, normalmente se hace una división de la historia. Y en la historia universal, por ejemplo, se habla de 4 grandes edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, cada una con sus límites bien definidos, que de acuerdo con los estudiosos, pues algunos pueden cambiar un poquito las fechas, pero existe un cierto grado de consenso. En la vida de la historia de la iglesia, en el estudio, perdón, de la historia de la iglesia, pues también hay una división en etapas que, aunque los nombres coinciden con los de la historia universal, los límites temporales no son exactamente los mismos. Entonces también es importante que los tengamos claros, cómo vamos a dividir para efectos de estudio la historia de la iglesia. Y lo vamos a hacer comparativamente. Por ejemplo, bueno, el primer punto que tenemos que señalar siempre en la historia, ¿verdad? Y que divide el conteo del tiempo, el conteo de la historia, es el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a marcarlo ahí en la línea temporal con esa crucecita. Más o menos unos 3.500 años antes de Cristo, 3.500, 4.000 años, se da la invención de la escritura, y a partir de ahí, dicen los estudiosos, pues comienza lo que conocemos con el nombre de historia. Antes de eso es lo que se conoce como la prehistoria. Y más o menos desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el año 476, se habla de la Edad Antigua en la historia universal. Del 476 al 1492, que es el descubrimiento de América, pues normalmente se habla de Edad Media. Algunos ponen esta división no en el 1492, sino en 1453 con la caída del Imperio bizantino, pero bueno, hay diferentes maneras, ¿verdad?, de hacer esa división para efectos de estudio. En este ejemplo, pues vamos a utilizar 1492. De ese año al 1789, con la Revolución Francesa, se habla normalmente de Edad Moderna, y de 1789 a nuestros días se habla de Edad Contemporánea. Eso en lo que se refiere a la historia universal. Ahora bien, en la historia de la iglesia, vamos a tomar esos mismos nombres, pero la división va a ser un poquito diferente. Primero tenemos que convenir en que alrededor del año 31 aproximadamente, que se da la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se da el envío del Espíritu Santo, el Pentecostés, es allí donde nace la iglesia. La iglesia nace entonces en Pentecostés, en el envío del Espíritu Santo. De ahí hasta terminar el siglo VII, ya, y para iniciar el siglo VIII en el año 700, ahí vamos a tener entonces lo que en la historia de la iglesia llamamos Edad Antigua. Veamos que no coincide exactamente con la división de la historia universal. No coinciden con los mismos límites temporales. Entonces, aunque los nombres se repiten, vean que hay una división temporal un poquito diferente. En el año 700, pues no es que haya un hito histórico así particular, pero viene siendo más o menos con el surgimiento del reino de los francos. Después hablaremos un poquito de eso. Pero podríamos decir, en el siglo VIII inicia una nueva etapa, una nueva época, que se extenderá hasta el 1294, cuando se elige al Papa Celestino V. Eso es lo que vamos a llamar Edad Media. Por cierto, así entre paréntesis, no se fijen mucho en el ancho de los cuadritos. La línea de tiempo es nada más ilustrativa, no está hecha a escala. Entonces, no se fijen tanto en el tamaño de los cuadritos, porque la línea de tiempo no está a escala. Es nada más una ayuda visual, es algo ilustrativo. Del 1294 hasta 1648, cuando termina la que se conoce como la Guerra de los 100 años, que será entre los reinos de Europa Central, vamos a tener lo que se conoce en la historia de la iglesia como Edad Nueva.
Vean que este es un nombre, un nombre de una etapa histórica que solo está en la historia de la Iglesia, no en la historia universal. Edad Nueva o Edad de las Reformas. Del 1648 al 1789, ahí sí tenemos una coincidencia de fechas y de acontecimiento, ¿verdad? Hasta la Revolución Francesa. Tenemos la Edad Moderna y después de la Revolución Francesa, hasta nuestros días, pues la Edad Contemporánea. Para efectos de estudio, cortamos en el año 1978, cuando inicia el pontificado de Juan Pablo II, por el hecho de que usualmente, pues, para efectos de estudio de la historia, estudio histórico, pues se suele tomar en cuenta acontecimientos que hayan tenido lugar 50 años antes o más, ¿verdad? Los acontecimientos recientes todavía no entran en el estudio de la iglesia, perdón, en el estudio de la historia, porque hay que dejar pues que los acontecimientos, ¿verdad? Maduren, cuajen para poder analizarlos. Bien, entonces esta es la división que vamos a seguir en este curso para efectos, ¿verdad?, de nuestro estudio, y vamos a dedicar una sesión del curso a cada una de estas edades o a cada una de estas épocas. Tengámoslo entonces ahí en mente, tengámoslo presente, porque la primera sesión va a ser sobre la Edad Antigua, que va del año 31 aproximadamente, Pentecostés, hasta el final del siglo VII en el año 700.